Gracias, misericordia y paz sea con todos vosotros en esta preciosa mañana. Voy a llevar el tema sobre la ira de Dios. La gente piensa que la ira de Dios no existe y que Dios solamente es amor y amor y amor. Y por eso todavía la humanidad abusa de Dios o abusamos de los mandamientos de Dios que no queremos ponerlos por obra ni ponerlos por práctica. Los discípulos primeramente le dicen al maestro, le preguntan, le hacen una pregunta, porque ellos querían salir de la duda, o querían salir de algo que ellos no sabían, querían saber cuáles eran los acontecimientos que se iban a venir sobre esta tierra. Entonces, en Marcos capítulo 13, verso 3, dice ahí, señales antes del fin. Señales antes del fin. Entonces, vamos a ver ahorita, este tema es sobre la ira de Dios contra quienes se revela a Dios, es porque Dios ya está dando oportunidad que Dios le da al hombre, para que el hombre busque de Dios, que hoy en día la gente, en vez de buscar a Dios, la gente perdida hoy en día en el vicio de la droga, en la prostitución, en el sicariato, la gente perdida hoy en día en la desobediencia, en el odio, en la venganza, se odian unos a otros, predican mentiras, diciendo que Dios solamente es amor y que el paraíso es aquí en la tierra, el paraíso queda en el tercer cielo, eso lo dice en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 3, verso 4, léalo para que no se quede con la duda. Entonces, aquí el maestro les dice claramente lo que iba a pasar a la humanidad en la tierra, pero a los que no obedecen a su palabra, los que no obedecen a sus mandamientos. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios, la leemos en el nombre de las tres verdades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Eso le pregunta. Jesús le responde, comenzó a decir, mirad, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos y engañados. Mas cuando oigan de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Engaños, blasfemias, todo lo que está pasando. Porque se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, esa es la atención. Habrá terremotos, eso es lo que la gente no cree. Y está pasando para que vean la gente que no crea, cree en Dios y busquemos de Dios, porque si no la ira de Dios se les da más todavía. Y esto de aquí, esto es palabra de Dios, no se lo puede decir que no va a pasar porque está escrito y se cumple. Terremotos en muchos lugares, no en solo lugares, en muchos lugares. Y habrá hambre, alboroto, principios de dolores, son estos, son principios de dolores. Pero mirad por vosotros mismos, miremos nosotros mismos, evangélicos apartados, para que os entreguen a los concilios y de la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonios a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado en todo el mundo o en todas las naciones, pero cuando os trajere para entregaros, no os preocupéis por lo que os habéis de decir, ni por lo que penséis, sino lo que os fue dado en aquella hora os hablará, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte, el hermano al Padre, el hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecido de todas las causas, y será aborrecido de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que
Daniel, después donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea no huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de los que estén en tinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulaciones, cual nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Y el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, que Él escogió, no lo que escogió el hombre, que Cristo escogió. Dice, de que Él escogió, acortó aquellos días, ahora los días se acortan. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, pues, o mirad, aquí está, no lo creáis, nada que yo soy el Cristo, que yo tengo la verdad de la palabra. Luego, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, lo que hay ahorita, predicando la palabra por amor, por plata y por... Eso es el hermano, el que tiene que vivir una vida doble, el hermano diga de lo que le da la gana. Luego, dice, falsos profetas, y harán señales, ¿sabes cuándo hacen señales? Y prodigios, para engañar si fuere posible a los escogidos. Si fuere posible a los escogidos, pero no lo va a engañar. Mas vosotros mirad, no lo he dicho todo antes, dice. Ahí terminó. Luego, primero, aquí el apóstol Pedro y Jacobo y Juan le preguntan aparte al maestro diciendo, ¿cuáles eran los acontecimientos de que iban a haber sobre esta generación o sobre esta tierra? Entonces el maestro primero le explica y le dice primeramente que no permita que nadie los vaya a engañar, porque se van a levantar muchos falsos profetas o muchos falsos cristos, que engañarán, si es posible, a sus escogidos. Entonces, lo que Dios quiere de la humanidad, primeramente, de que no le haga caso omiso a esta palabra, sino que más bien hoy en día él comienza a obedecer los mandamientos de Dios. Y si usted pensó que Dios solamente es amor, ahorita vamos a ver temas sobre la ira, contra quién, la ira de Dios contra quién se revela. La ira de Dios está sobre el desobediente, la ira de Dios está con aquellos que no obedecen a Dios. Y recuerden que desde el principio de la creación Dios destruyó a la generación de Noé por haberse multiplicado la maldad, que solamente en el corazón de ellos, solamente era continuamente el mal. Eso dice en Génesis capítulo 6, 5 en adelante. Y dijo, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le volvió en su corazón de haber hecho al hombre, porque sus pensamientos en el corazón del hombre solamente era continuo el mal. Y dijo, raeré al hombre que he creado, porque solamente lo que piensan es solamente el mal. Pero antes que las vierta, antes de que ellos perezcan, antes de que ellos mueran en el agua, Jehová cogió a Noé y le dijo, advierte de esta gente para que caigan a mi palabra. Pero esta gente, cuando escuchaban el mensaje de Dios por medio de Noé, se le burlaban, le decían, viejo loco, Dios nunca va a destruir esta tierra. Mira cómo el cielo está abierto, despejado el sol, aquí nunca ha llovido, y tú dices que va a llover, estás loco. Eso dice la gente ahora. Evangélicos locos, sí, somos locos, una gran verdad, pero esta no es locura para perdición, esta es una locura para salvación. Por eso en 1 Corintios 1:18 dice que el evangelio de la cruz a los que se pierden es locura, pero a los que se salvan, dice el apóstol Pablo, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Por eso el apóstol dice, Romanos dice, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios no le importa lo que usted esté haciendo, lo que Dios quiere es que usted se arrepienta ya, no lo deje pasar, porque si no se arrepiente, los juicios de Dios se van a venir más y más. Así que, amado amigo y hermano, usted que está alejándose de Dios, y amado amigo, usted que está lejos de Cristo, que la palabra de Dios cuando usted la escucha, más bien en vez de escucharla, más bien cierra sus oídos, en vez de prestar atención a la voz de Dios, por medio de que Dios envía, más bien usted le da la espalda a Dios, pero está haciendo un mal usted mismo, porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela contra aquellos que no obedecen la palabra. Y miren lo que dice aquí, dice que vendrán terremotos en diferentes lugares. Primero dijo, no los permita que se engañen.
Hoy en día hay doctrinas que están tocando fuerte diciendo que Dios solamente amor y que Dios no puede destruir ninguna persona porque Dios nos ama todito. Sí, Dios tiene un amor, pero hasta cierto límite con la humanidad. Pero cuando la humanidad o el hombre o la mujer se pasa de los mandamientos de Dios, dice que Dios derrama su ira contra los que están desobedeciendo su palabra. Así que no predique mentira, hay que predicar la verdad porque Cristo vino a morir, es para que usted no se pierda, para que no se vaya al infierno ni para que sufra en esta tierra cosas terribles que van a venir porque Dios quiere salvar su alma. No ande diciendo que no hay infierno, no diga que no existe un lugar de condenación porque Cristo mismo lo dice en Mateo 23:33, mire cómo dice el maestro, serpiente de víbora. ¿Quién nos enseñó a huir de la vida venidera? Y luego lo dice, serpiente de generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso salió por la boca de Jesucristo. ¿Y quién es ahora el hombre para que diga que no hay infierno? No sea más falso que lo falso, porque el falso habla mentira. Por eso hoy en día la humanidad todita sigue las falsas doctrinas que andan predicando mentiras, y lo peor de todo que lo que predican más son mujeres, cuando Cristo no escogió a ninguna mujer para predicar su palabra. Cristo escogió a hombres, los delegó, los capacitó, los instruyó y le dijo, ir con todo el mundo y predique mi palabra, pero escogió a hombres, no mujeres. Hoy en día hay poco de doctrina de demonios que enseñan a las mujeres que anden predicando. Por eso hoy en día nadie quiere obedecer el evangelio, porque uno dice que acá es la verdad, el de acá es la verdad, y ninguno tiene la verdad, porque la verdad es la palabra de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a mi Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Y eso está escrituralmente. Lo que Dios escogió para predicar su palabra fueron hombres, y no es cualquier hombre, es al que Dios llama y Él escoge. Hoy en día hay tantas sectas que predican la palabra, que se ganan almas, pero para llevarlas, si es que no te arrepientes, para el infierno. Y arrepiéntate, amado amigo, y no te enojes, porque esa es una verdad. Por eso que la verdad, al apóstol Juan lo odiaba, la gente, los escribas y fariseos, porque les predicaba en la cara, le decía a Herodes, devuelve la mujer a tu hermano, hipócrita, le decía en la cara. Y les valía en su corazón. Hoy en día hay mensajes que el hermano solamente van a la congregación a hacer reír a la gente, a escuchar doctrina de demonios, pero no predican la verdad. Hay que predicar la verdad a la humanidad para que la humanidad sepa de que Dios también es amor y también es fuego consumidor. Y que los juicios de Dios se están acercando, así que no es tiempo de que usted esté bailando, no es tiempo de que usted se ande fornicando ni destruyendo su vida, ni que usted esté perdido en ese vicio, esa maldita droga, ni las mujeres hoy en día haciendo brujería, hombres brujos haciendo maldades, el hombre perdido en el vicio del alcohol, en la mentira, en el odio, en la venganza, hombres que ahorita cobran para matar, perder la vida o matar las almas. Dios dice que va a derramar ira contra aquellos que hacen el mal. Por eso que es tiempo de que usted busque a Dios, porque si no los juicios de Dios se acercan contra aquel que desobedece y se aparta de los mandamientos de Dios. Y no se enoje, porque es una verdad clarita que estoy hablando para que usted vea. Por eso Cristo dijo que va a venir tempestades, terremotos en diferentes lugares. Cuando hay terremotos, el día sábado que fue el terremoto, la gente cómo lloraba. Cómo gritaba, venían de las calles llorando. Se lamentaban en ese momentito, pero ahorita están unos riéndose y otros. Pero en el amor a Dios, otros se han perdido seres queridos. Hoy en día están unos llorando. Pero no se quede usted llorando, sino que si no tiene a Cristo, procure salvar su vida. Porque si no salva su vida, pues no siga llorando por algo que usted ya no puede solucionar. Más bien trate de obedecer los mandamientos de Dios. No comience a estar escuchando doctrinas de demonios. Porque la palabra es de Dios por amor, por gracia. Por eso que Dios está advirtiendo de la humanidad de que busque de su palabra. Hoy en día, en vez de buscar más a Dios, la gente se aleja de Dios. Y el apóstol Santiago capítulo 4:7 dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y hoy en día la gente se aleja de Dios. ¿Piensa usted que se va a burlar de los juicios de Dios? Usted se podrá escapar de los juicios de Dios, pero si es que usted busca a Dios y obedece sus mandamientos, si no busca a Dios, déjeme decirle que los juicios de Dios cada día están contra el desobediente, está ahí. Por eso que ya está cansado de esta ciudad de Guayaquil que es tan perversa, que hay
tanto crimen, tanta muerte, tanta gente que pierden almas, que llevan al infierno, vendiendo ese bicho, esa maldita droga de la H, toda cosa perversa, que el diablo ha puesto para que usted se pierda, pero usted, amado amigo, es un agente libre, que usted puede elegir entre el bien y el mal. El bien es Cristo, el bien es la palabra, pero si usted sigue, de nada le vale que usted tenga las riquezas en esta tierra y su alma se pierda. Por eso Cristo le dijo a un hombre, le dijo, ¿de qué vale que ganes el mundo entero y tu alma se pierda? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la ira de Dios se revela contra aquellos que obedecen su palabra. Maestro dijo, hay de los que se ríen, hay de los que se burlan, hay de los que ahorita no pegan su palabra, pero vendrán días de que se lamentarán. Y el maestro dijo, sobre que la piedra cayere, lo desmenuzará. Y esa piedra es Cristo, es los juicios de Dios, sobre que Cristo derrame su vida, no lo puede soportar nadie. Y lo dice en Marcos capítulo 13:5. Jesús le respondió, comenzó a decirle, mirad que nadie los engañe. En el 6, porque vendrán muchos en mi nombre, vienen muchos, ya hay algunos, diciendo yo soy uno, y yo soy el pastor, yo soy el... No, aquí no es de yo soy. Necesita aprender primeramente a darle la gloria a Cristo y a Dios. Dice, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oiga de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Luego dice, 13:8 de Marcos, porque se levantarán naciones contra naciones. Por eso es lo que hay guerra. Está cumpliendo la palabra, uno no cree. Naciones contra naciones, muchos dicen que es cosa que es la tierra, que está flojita, que han hecho muchas excavaciones, ninguna excavación metida del diablo, no la ira de Dios. Dice, reino contra reino, habrá terremoto. Escuchen, eso no estoy diciendo yo, aquí. Terremoto y alboroto, y eso es principio de dolor. Son principios de dolor. ¿Qué es lo que está pasando? No estoy sacando ventaja de lo que ha pasado ni me estoy burlando, sino que estoy haciéndole que usted vea y entienda por amor a Dios y escape ya de los juicios que vienen, y que esos juicios de Dios es Dios que lo manda, no es cualquier hombre. Y ahora vamos a ver por la palabra. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 12, verso 16, con la escritura. No vamos a buscar ningún otro libro, porque si usted busca otro libro que no esté conforme a la palabra, eso es una mentira del diablo. Pero yo no me gusta usar ningún libro, solamente la escritura. Proverbios 12, 16, dice, el necio al punto de conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que hace verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. El 18. Hoy hay hombres cuya palabra son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina al corazón de la persona. Hay el hombre que se aparta de los mandamientos de Dios. Y dice la palabra que a esa palabra de Dios, cuando hay gente que le escucha, es como un golpe que le dan, porque le duele, hermano, no le duele la palabra, porque esa es palabra de Dios. No te alejes de Dios, porque usted se aleja de Dios, está perdido. Acérquese a Dios para que Dios se acerque a usted. 15, Proverbios 15:1, vamos con la palabra, Proverbios 15:1, dice, la blanda respuesta quitan la ira. Dios quiere que usted, en vez de estar airado, desobedeciendo los mandamientos de Dios, Dios quiere que usted se humille ante Dios para que la ira de Dios se aplaque. Por eso dice, las blandas palabras aplacan la ira. Así sea la persona, cuando uno está airado y otro está pasivo, al que está airado, el manso lo va, pero si está bien manso, lo va al airado. Pero si todos están como favoritos, ahí no hay paz, ni puede hablar, ninguno puede domar, sino que hay guerra y muerte. Y el diablo vino a matar y a destruir. Pero si alguno dice, pero aquí está hablando de la blanda ahí, de la suave palabra, esa suave palabra es el amor de Dios, la palabra de Dios, que usted busque a Cristo. Dice, las palabras, las blandas respuestas quitan la ira, mas las palabras
áspera hacen subir el furor o hacen subir la ira del profeta. O sea que si usted no busca de Dios, se va a subir la ira de Dios. Y la ira de Dios se está subiendo ya, porque usted no busca el amor de Dios. Usted se aleja de Dios por causa de este mundo perdido. Echa a un lado este mundo asqueroso. Que en este mundo no hay vida. En el mundo hay perdición y destrucción. En Cristo hay vida, hay gozo y paz para todo aquel que se arrepiente, se convierte y vive su palabra. No me venga a decir que usted está, porque tiene todas las cosas materiales, que es mejor que todo. Usted puede ser el famoso más de alto prestigio, pero si no tiene a Dios, no tiene a nada. Usted puede ser el más sabio, puede ser el mejor sabio, pero a nivel terrenal, si no tiene a Dios, su inteligencia le fuera los zapatos. No tienes nada, porque lo más importante, y tampoco no es que diga que usted cree en Dios, pero a su manera, no es que usted cree en Dios a su manera, tiene que usted creerle a la palabra de Dios, tal y cual como Cristo la dijo. No me venga a decir que yo creo en Dios, pero usted está haciendo las cosas que a usted le venga en gana. Eso no le agrada a papá. A Dios le agrada cuando usted se sujeta a sus mandamientos. No venga a hacer lo que usted quiere aquí, porque tampoco no se complace. Hoy en día hay un poco de llamado. Dios no se complace con el llamado, Dios se complace con el escogido vive su palabra, el escogido guarda sus mandamientos donde quiera que esté. Proverbios 19, 12. 19, 12. El 19 lo haré, 19. El de grande ira lleva la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Eso es palabra de Dios. Miren lo que dice. El de gran ira llevará la pena. Así que si usted se aira con el mensaje, llevará una sentencia trágica de Dios. Usted aquí no se aire por la palabra, y no se enoje por el mensaje, sino que más bien obedezca y sujete su mandamiento de Dios. Y tampoco estoy diciendo que usted me venga a estar pagando por la primera palabra, porque la palabra es por gracia y por amor. Porque hoy en día hay gente, predicadores, que son famosos a nivel terrenal, pero a nivel de Cristo no son, que solamente están sentados en unos sillones diciendo que yo soy un pastor, pero solamente por quitarle su plata, en vez de predicar la palabra con unción, con poder y gloria, para que el pueblo viva una vida santa delante de Dios. El pueblo hoy en día ha caído en una idolatría, como el pueblo de Israel que se volvió idólatra. Hoy ya son idólatras los aretes, idólatras los pantalones, idólatras, ¿a qué cosas más? Al precio de la televisión, pegaditos ahí, no salen. Y la palabra de Dios está cada día diciéndoles, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14, sin paz y sin santidad, escúchelo bien, nadie verá a Dios. Y Dios solamente no tiene la santidad por dentro. El apóstol Pablo habló de la santidad que Dios quiere guardar en el irreprensible cuerpo y alma y espíritu y ser. No solamente es el corazón. Muchos dicen, no, el corazón es que solamente mira. No. Si el corazón está en su cuerpo, tiene que andar en santidad en todo su cuerpo, no solamente su corazón. Y si es el corazón, pues saque el corazón de su cuerpo para que vea qué pasa con su cuerpo. Se muere. Porque la vida del ser humano es el corazón. Y el soplo que Dios quiere darle, pues el aliento, es la palabra, es la obediencia a su palabra que le da vida. Miren lo que pasa con la ira de Dios contra aquellos que no creen. Proverbio 28, 29:8. Proverbio 29:8. Dice, los hombres encarnecedores ponen a la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Mientras hoy en día la humanidad se pierde, el cristiano ora. Y cuando la ciudad o el mundo esté en ira, cuando Dios manda su ira, ahí hay unos que están ahorita llorando, otros se están riendo. Pero en el momento de la aflicción, del sacudión, yo vi a algunos que estaban llorando. Y yo por la palabra sabía lo que estaba pasando y lo que solamente dije, Señor, en tus manos estoy. Y aplaque esta ira si es que es su ira. Y esta es su ira, apláquela porque esto, y no pasó nada en el Guasmo, en Guayaquil, en Guasmo Sur, pero en las otras partes hubo destrozos, y no me estoy burlando, ni tampoco estoy menospreciando, pero la humanidad pasa esto por no obedecer los mandamientos de Dios.
Si uno obedeciera los mandamientos de Dios, escúcheme que la ira de Dios no vendría sobre ninguna persona. La ira de Dios viene por la desobediencia a la palabra. Y vamos a ver qué pasa con esta ira. Jeremías capítulo 9, 19. Perdón, Isaías 9, 19. Isaías 9, 19. No es Jeremías, es Isaías. 9, 19. Isaías 9, 19. Miren lo que dice. Por la ira de Jehová. La ira, mire, ¿de quién es? Mire, de Jehová. ¿Quién es Jehová? Es el mismo Cristo, Señor Jesucristo, el mismo que habló en el principio. En el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire, por la ira de Jehová, de los ejércitos, se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermandad. El hombre no tendrá piedad de su hermandad. Hoy en día, cuando escucha la palabra, el hombre se vuelve contra el hermano que le predica la palabra. Pero la ira dice, pero la ira de Jehová, de los ejércitos, se oscurece la tierra y será el pueblo como pasto de fuego. Oiga, es la ira de papá, la ira de Dios. No es que la ira es del hombre. Usted se puede ir y con su vida podrá matar una alma, una persona, pero recuerde que ha metido con un problema con Dios. Y en San Juan capítulo 16, verso 2 dice, cualquiera que mata piensa que rinde servicios a Dios, le rinde cultos al diablo. Y en Apocalipsis 13:10 dice, primeramente, el que espada mata, a espada debe ser muerto. Eso es palabra de Dios. Es usted que está matando gente, pues ya no lo está haciendo más. Entonces no es conmigo. Lo que le estoy hablando es una verdad para que usted se arrepienta y se salve y escape de los juicios que Dios ha decretado para toda la humanidad, si es que no se arrepiente. Dios le está dando una última oportunidad, no solamente a Ecuador, sino a toda la humanidad, de que se arrepienta y viva para Él. No solamente el Ecuador, a todas las naciones le está dando su oportunidad, pero depende de usted. La aprecia su palabra o la desprecia, pero si la desprecia su palabra, recuerde que se ha metido con un problema con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su vida viene. Jeremías, capítulo 10, verso 10. Jeremías, es lo que dice, 10. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. Y luego ahí está punto y coma. Él es Rey eterno, en Él hay vida eterna, no hay muerte. Dice, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Eso es lo que pasó el día sábado. Aquí la tierra se veía como un elástico. Eso era como una mata. ¿Sabe qué cosa era eso? Era la ira de Dios. Esa es la Biblia, que a la ira de Dios la tierra tiembla y las naciones no pueden sufrir su arrepentimiento, no pueden soportar la ira de Dios. Y la gente aún así sigue apartado de Dios. Aún la gente sigue lejos de los mandamientos de Dios, y cuando se les habla la palabra, dice el apóstol, que son como muerte de los corazones, cuando no debería ser así. Hogares que están destruyéndose hoy en día, que los odian los unos a los otros, las mujeres que se separan de unos y dejan a su esposo por irse con otro. Pero Dios está ya dándole la última oportunidad a la humanidad para que busquemos de Dios. Y no piense que usted alejando de Dios, desobedeciendo los mandamientos, Dios está acercando a Dios, o está viendo la ira de Dios. Más la ira de Dios está con usted. Por eso dice la Biblia, en San Juan capítulo 3, 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia, no verá la ira, sino que la ira de Dios estará sobre él. Escuche, la ira
no dice del hombre, la ira de Dios estará sobre él. San Juan capítulo 3, 36. Eso es palabra de Dios. La ira de Dios se revela contra aquellos que no aceptan su palabra, contra aquellos que desprecian su palabra. Por eso que Dios quiere a la humanidad, darle vida. Quiere darle vida. Ezequiel, Jeremías 6, 11. ¿Qué pasa con Jeremías 6, 11? Todos estos profetas probaron la ira de papá y predicaron de ira. Hoy en día hay predicadores que predican de mentiras. Jeremías 6, 11. Por tanto, estoy lleno de ira de Jehová, de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños, en las calles y sobre las reuniones de los jóvenes. Igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y su casa será traspasada a otro, su heredad, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de hoy hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Profetas hoy en día engañadores, solamente predicándole al pueblo mentira. Eso es lo que está hablando aquí. En ese tiempo fue para Israel, pero esta palabra de aquí, si usted sigue haciéndola, también se le va a cumplir con usted, porque dice que el mismo de ayer, el de ayer y de hoy, es el mismo Señor Jesucristo. Y si estos hombres desobedecieron a Dios y la ira de Dios mismo, también le va a venir sobre que le ofrecen su mandamiento. Por eso que Dios le está dando a usted para que usted deje de estar viviendo, cobrando diezmo y diciéndole al pueblo que porque no le diezma, está robándole a Dios cuando a Dios nadie le puede robar. Hombres hoy en día, en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios por la plata, por la vanidad, jactancia lo que hay, orgullo, vanagloria, envidia. Es que hay desde el profeta hay envidia, desde las naciones, desde los niños, entre los niños pelean, entre los ancianos pelean, entre esposas y esposos pelean, y jóvenes y ancianos, de todo esto, y por causa de estas cosas, también viene la ira de Dios, no solamente por el vicio y la droga nada más. Hasta por la idolatría también vienen los juicios, gente que se postran ante estatuas que tienen ojos y no ven, tienen manos no palpan, tienen pies no andan, nariz y no huelen, ojos no ven. Y así son los que se postran delante de ellos. Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Y si usted se esposa ante un hierro, ante una estatua, usted está más muerto que los muertos, porque los muertos están en el cementerio. Ezequiel 28. Oye, ¿qué pasa con Ezequiel? Todos los profetas hablaron de los juicios de Dios y hoy en día hay pocos predicadores mentirosos que dicen que no hay juicio. No hay juicio de Dios. Miren lo que dice. Mas ellos se rebelaron contra mí. El profeta Ezequiel. Oiga, Ezequiel está hablando de lo que se rebelaron contra Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecer. No he hecho de ti cada uno las abominaciones, mira, las abominaciones de delante de sus ojos, pecado, eso es lo que hoy en día hay, delante de los ojos de Dios. Aunque usted haga pecado, cuando usted se meta, Dios está viendo los pecados, Dios está viendo todísimo, por eso que la ira de Dios se viene. Ni dejaron los ídolos, oiga, gente idólatra, los católicos. No que estoy hablando para que ustedes no estén conmigo, pero ser un idólatra es estar más perdido que el diablo. Y no se enojen, porque esa es una verdad. Dice, los ídolos de Egipto, recuerden cuando Dios los sacó a Egipto, al pueblo de Israel, por medio de las manos de Moisés, el pueblo se volcó contra Dios y cuando Moisés se fue al monte de los olivos a bajar a 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios por ambos lados.
recuerde que hicieron ídolos. ¿De qué consiguieron el ídolo los israelitas? De los aretes. Hoy en día evangélica con aretes. Carga ese ídolo. Y usted habla de los católicos, también es un idólatra. Aquí la idolatría no solamente es la estatua, también es la idolatría del arete. Porque los aretes hicieron, hicieron la estatua y encomendó el pueblo de Israel a adorar a ese ídolo, cuando el que lo sacó de la esclavitud no fue ese ídolo, sino que fue el Dios de los cielos, que lo sacó de la tierra, y se apartaron de Dios y no quisieron obedecer a Dios. Hoy en día hay gente que se postran ante estatuas. Hermano, evangelio que dice que usted es, pero hay que vivir la palabra. No cargue arete, no cargue pantalón, porque la mujer no puede vestirse con traje de hombre. La Biblia dice, la mujer vístase con vestido, escúchelo bien, vestido decoroso, no con peinados ostentosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesen piedad. Carga la Biblia y con pantalones, carga las escrituras y con aretes, diciéndole, mando que le bendiga, te arrepientas y haga las cosas como están en la Biblia. Yo quiero favoritismo con nadie. Si usted no ve su palabra, ahí de Dios viene contra el desobediente. No recuerde que porque usted carga la Biblia hablando de Dios y anda haciendo las cosas que no le dan a Dios, la ira de papá viene. Y eso está aquí escrito. Yo no se lo estoy comentando yo, ni tampoco estoy enojado. Quiero que usted entienda la palabra por amor a Dios y escape de los juicios de Dios, porque están a punto de decir cosas peores que las que pasaron hace 2 días. Cada día hablo la palabra de Dios, pero la gente a veces no creen a los que se les predica la palabra de los juicios, porque hay gente mentirosa, falsos, engañadores, diciendo que no hay condenación, diciendo que Dios es solamente amor, cuando en Hebreos capítulo 12, 29, porque nuestro Dios, dice la Biblia, es fuego consumidor. Cuando Dios te aíra, no hay ningún hombre, hasta los demonios, dice que lo ven a Cristo y tiemblan, aleluya. ¿Quién es usted para que su rodilla la tenga quieta y no quiera buscar de Dios? Que en vez de buscar a Dios, la gente se aleja de Dios. Cuando escucha la palabra, murmura, critica en su corazón, que no es predicar. Hay que predicar que el pecador, si no se acerca a Cristo, muere. Y es un lugar de corazón del infierno. Por eso Cristo vino a morir para que ninguno perezca. Y la gente hoy día más al pecado que a Cristo. Y se ríen. No se ría porque la palabra de Dios no es juego de nadie. Y luego dice, y dijeron, te derramaré mi ira sobre ellos para que cumpla mi enojo en ellos. Y me dijo, y en medio de la tierra de Egipto era un pueblo idólatra y lo contaminó a su pueblo Israel. También se hicieron idólatras. Salieron de los idólatras y se vinieron a su tierra y siguieron la idolatría, y Dios les derramó juicio para que no sigan idolatría a otros. Hay evangélicas ancianas que andaban sin arete, sin pantalón, y hoy en día, por ver a las jovencitas que andan encaretadas, han caído en el mismo engaño del diablo, siguiendo el mismo mal ejemplo. No se aparte del mandamiento de la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que Dios está próximo a derramar más ira sobre este mundo entero. Y solamente Dios aplacará su vida, como si usted que hagamos todo como la ciudad de Nínive. Cuando Jehová dice que se halló y dijo que iba a raer sobre la tierra a la ciudad de Nínive, y le envía un predicador a Jonás, y Jonás se quiso rebelar contra Dios, que se quiso ir a Tarsis en una nave, y esa nave dice que comenzó en el mar a que se hundía, botaron sus cargas, comida, todo, y el mar nunca estaba, sino que el mar más bravo. Y comenzó el capitán y dijo, comenzaron a implorar a sus dioses paganos. Y se bajó el capitán y lo vio a Jonás que estaba durmiendo debajo de la nave. Y le dijo el capitán, levántate, dormilón, no ves que perecemos. Y ya Dios había anunciado que tenía que ir a predicar a la ciudad de Nínive. Y este hombre no quiso ir porque la ira de Dios estaba contra Nínive, porque Nínive dice que se había apartado de Dios. Dice que lo que Cristo quería, que se arrepintiera de la rapiña de sus manos y que se convirtieran a Dios, porque el juicio de Dios iba a venir sobre la nación. Y Jonás, en vez de predicar, se iba yendo. Hoy hay predicadores que en vez de predicar la verdad, predican mentiras. Y otros, en vez de predicar la verdad, se esconden, no quieren predicar la palabra. Y Jonás, cuando salió, tiraron la suerte y la suerte cayó en Jonás. Y Jonás dijo, y le preguntaron quién eres, y dijo, yo soy hebreo. Y huye a la presencia de Dios. ¿Y qué has hecho, oye, hombre?
Y comenzó a declarar lo que Dios había hecho, quería en él. Y lo dijeron, la única solución que este mar se adquiere es que ustedes tiran al agua, al mar. Y estos hombres oraban a Dios porque si había que tirar a este hombre al mar, iban a matar a esta alba. Pero estos hombres oraban a Dios, Señor, no nos juzgue esta sangre de este hombre inocente. Jonás le dijo, la única solución, arrójenme al mar y se aquietará el mar. Estos hombres oraban a Dios para que ese pecado no venga contra ellos. El pecador era Jonás. Y lo arrojan a Jonás al agua y está un pez esperándolo con una bocota que Dios mismo había preparado. Y lo tiran a Jonás. Y Jonás se fue a las profundidades del tripaje de ese pez. Y ese pez lo llevó a las profundidades del agua, de los mares, dijo Jonás. Y dijo que Jonás clamó a Dios de allá desde el tripaje de ese pez y de las profundidades del agua, clamó a Dios. Y Dios de allá le expulsó y el pez fue y lo vomitó a las playas de Nínive. Y Jonás dijo, ¿en dónde me esconderé a Dios? ¿En dónde me esconderé? No hay lugar en que se pueda esconder ante Dios. Jonás dijo, estuvo adentro del vientre del pez por 3 noches y 3 días. Y Jonás le vino la palabra de Dios por segunda vez. Jonás, ve a Nínive a predicar mi mensaje que no te diré, porque esta ciudad yo la voy a consumir. Pero antes de que yo la consuma, al fin se le general, le voy a la gente, escucha la narración y dice mañana. No, después de otro día, hace el año mejor, que se termine este año, fin de año nuevo y ahí busco de Dios. Y nunca llegará ese mañana. Y Jonás comenzó a entrar al camino de un día, dice, y predicaba un mensajito como dijo Raya, ¿cuántas veces lo predicaría? Y Jehová le lo dijo, dile a Nínive que dentro de 40 días Nínive será destruida. Mire, dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice que cuando yo el rey, es decir, el gobernador, el rey, el príncipe de Nínive, es decir, como el gobernador hoy en día, que el gobernador también tiene que buscar a Dios también hoy en estos tiempos, ya no es tiempo de andar haciendo perversidades por este mundo perdido, sino que también tiene que vestirse de silicio, en comenzar a buscar a Dios, porque la ira de Dios no es que porque usted es un gobernador, la ira de Dios va a venir, la ira de Dios viene contra cualquiera que se aparte de los mandamientos de Dios. Dios no tiene favoritismo con nadie. Y el rey cuando vio y dijo, ¿quién es este hebreo? Pues este lo que está hablando es una verdad total, pues vístase a todos, hagan proclamar ayuno, ni animales, ni niños de pecho, busquen alimentos, sino que todos vístase en oración y ayuno. Y dicen que el gobernador o el príncipe de Nínive se desvistió se sacó su ropa, vestidura de oro, y se vistió de humildad, y se posó en ceniza, y hizo proclama a Dios toditos animales. Y dijo que lo que convirtió, dijo que se arrepintiera de la rapiña que hay en sus manos. Si gustan leer lo que dice Jonás capítulo 3, verso 1 en adelante. Que se arrepintiera de la rapiña que había en sus manos, que hay en las manos, robo, muerte, maltrato. En las manos hay de todo. Las manos es la que hacen todas las cosas malas, cogen el vicio, cogen la droga, cogen el alcohol, cogen toda cosa, es la mano y le viene a la boca. Por eso quiere que Dios se arrepienta de las raspillas que hay en las manos, porque con la mano es la que se agarra todas las cosas perversas y malas. Que se arrepientan de ese mal, para que Jehová tal vez diga, se arrepienta del autor de su ira. Y dice que el pueblo de Nínive se arrepintió contra Dios, obedeció, dice que se convirtió a Dios. Y dice que Dios se arrepintió de la ira que le iba a hacer sobre ese pueblo y Dios no lo consumió. Así hay que hacer ahora en este tiempo. No hablo de todo solamente Guayaquil, hablo de todo el mundo. De que todo el mundo, en vez de seguir este mundo perdido, estos males, estas cosas perversas que cada día las almas se están perdiendo, pero usted se pierde por culpa suya, porque usted tiene un poderoso Salvador que se llama Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre que intercede por todos los que obedecen su palabra. Así que busque a Cristo y sálvese y escape por su vida. No te vayas sin Cristo, porque te vas sin Cristo se ha perdido para siempre. Haga como los de Nínive, que oyeron la predicación de Jonás y toditos se convirtieron, hasta el gobernador. ¿Sabes que un gobernador es como un presidente hoy en día? Así que, si escucha, amado amigo de usted, presidente Rafael Correa, busque a Dios también. Porque recuerde que en la palabra no hay duda ni engaño, esa palabra es una verdad total y Dios se complace con nadie. Dios se complace con el humilde, con el obediente.
Estoy hablando de lo que dice la palabra. Dios no se complace con nadie, Dios se complace con el que obedece. Recuerde, cuando hay humildad, hay obediencia a la palabra de Dios, Dios detuvo la ira contra la ciudad de Nínive. Porque la ciudad de Nínive se había volcado a la maldad. Hoy en día la maldad está volcada, hoy en día niñas de 13 años con hijos. Hay un demonio de fornicación y de adulterio. Ahorita hay el vicio de los jóvenes de 10 años perdidos en el vicio de la droga. Hombres que matan a sueldo, quitando vida a personas que no tienen ni siquiera la autoridad de nadie para matar a nadie. Están recibiendo un mandamiento del diablo, porque el diablo solamente quiere una matar y a buscar a destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Osea, capítulo 5, verso 10. Osea 5:10. 5:10. Los príncipes de Judá, príncipes, gobernadores, fueron como los que traspasaron los linderos. Dice: derramaré sobre ellos como agua mi ira. Mire cómo Jehová derramó su agua con su ira contra la gente en ese tiempo que se apartó de la voluntad de Dios. Por eso que Dios está advirtiendo hoy en día que si usted no busca de Dios, no piense que porque usted es el más famoso, puede ser el más famoso. Pero no le impide que usted busque a Dios. Pero no deje de buscar a Dios, no busque a Dios a su manera. A Dios hay que buscarlo, es como está en las Escrituras. No permita de ser engañado, porque lo que hoy en día existe más es el engaño a la humanidad. Hay que buscar a Dios, escudriñar. El maestro dice en San Juan capítulo 5:39, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella tener la vida eterna. No dijo en el mundo ni en ningún hombre, es en Cristo Jesús. Leyendo la palabra, obedeciendo los mandamientos de Dios, está la vida eterna. Y si no obedece los mandamientos, tiene la muerte y con rumbo para el infierno. No quiero ver el tema del infierno, pero eso es lo que trae. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y el alma de pecar es morirá. Y Dios no quiere que el impío muera, no quiere que el impío se salve, pero depende de usted si se salva. Si busca a Dios, se salva. Y si no busca a Dios, se ha perdido para siempre. Es lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 15. Miqueas 5:15. Dice: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Mire, Jehová, desde Israel los consumía a todos los que no obedecieron. Y no estamos hablando solamente de una persona, de todas las naciones. Mire lo que dice: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron, los que no obedecen a su palabra. En cualquier nación que esté alejada más de Dios, Dios va a derramar ira. Dios no quiere derramar ira, pero si usted no busca a Dios, la ira va a derramar. Y recuerde que Dios, a la ira de Dios la tierra tiembla. A la ira de Dios la tierra tiembla, y las naciones no pueden sufrir su arrepentimiento. Por eso a la ira de Dios la tierra tiembla. A la ira de Dios. Por eso es que Dios quiere de que la humanidad hoy en día, en vez de estar siguiendo vicios malignos, satánicos, de que usted se arrepienta y busque a Dios y viva para Él. Y vendrán cosas más peores que ellas. Por eso es que hay que buscar a Dios. Antes que vengan cosas peores, preparémonos para que cuando venga esto, esa alma tenga acceso de ir al cielo. Pero si que usted ha buscado a Dios, si no busca a Dios, esa alma se va al infierno, como dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, escuchen, hechiceros, los brujos, los que odian, y los cobardes, los que en vez de buscar a Dios huyen de Dios, ese es un cobarde. Los abominables, los hechiceros, los brujos, los mentirosos, y los estafadores, y los secuestradores, que tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muere su alma, muere su cuerpo aquí, muere su alma en el infierno. Y recuerde, la que duele o la que siente dolor no es de la carne. ¿Sabe por qué esta carne le duele? Cuando se golpea, porque está la alma dentro de esa carne.
Pero mientras esta alma sale, esta carne queda inerte o queda muerta. Y recuerde que a esta tarde, cuando la persona muere, lo abren como chance y no siente nada. ¿Por qué no siente? Porque el alma ha salido. Por eso es que Dios quiere que la alma que se salve, porque la que va a sufrir, la que va a dolerle la candela del infierno, es el alma. ¿Pero cuál alma? Es el alma que pecare. Y la que está en pecado, esa alma va a morir, pero Dios quiere darle vida a usted. Si usted escuche la palabra, búsquelo a Dios ahorita a tiempo, antes de que el mundo, o antes de que esto se acorte, y de que Dios ya está agotando sus últimos recursos, porque la humanidad cada día, en vez de buscar el bien, más perdida para el mal. Eso lo dice Miqueas, capítulo 5, verso 15. Ahora sí vamos a ver qué nos dice. Sofonías, capítulo 1. Sofonías 1:15. Miren lo que dice. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Dios se entenebrece cuando vaya alboroto, cuando en el catástrofe del día sábado, en parte de pasó los terribles casos, había una turbación de la gente. No sabían qué hacer, porque es algo terrible. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque nosotros no queremos buscar a Dios, y esa es una verdad total, no es una mentira. No queremos buscar a Dios, pero cuando vemos el problema, recién nos acordamos de Dios. Pero cuando pasa el problema, viva la vida y viva todo, y la gente se aleja de Dios. Y si usted está alejado de Dios, pues acérquese y acercarse a Dios a obedecer sus mandamientos. No se aleje de Dios, porque mire lo que pasa aquí. Días de ira va a venir, días de ira, está llegando. En este tiempo fue para Israel, pero recuerde que el mismo de allá es el de acá. Y ya vamos a ver también en el Nuevo Testamento, donde habló Cristo, qué pasa con la gente que no obedece a Dios. Vámonos a Mateo capítulo 3, verso 7. Mira lo que dice el predicador Juan. Dice, al ver que los muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generaciones de víboras. Mire cómo le decía a la gente. Juan, generaciones de víboras, mire. ¿Quién os fascinó a huir de la ira venidera? Se bautizaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso que venían a su bautismo. Hoy hay gente que se bautiza evangélicos y su vida no cambia, sigue siendo el mismo. En ser bautizado, en ser una persona que recibe a Cristo, tiene que haber un cambio de vida, una transformación no de cuerpo ni de rostro de nadie. Estoy hablando espiritual, que lo que hacía antes ya no puede estarlo haciendo. Si a la mujer le gustaba el arete en el mundo, ahora existe que odiar el arete porque eso es un pecado, esa es una idolatría. Recuerde que en estos 32:1 está por qué causa Dios derramó su ira contra ese pueblo, porque hizo un becerro, un ídolo, y ese ídolo hicieron de los aretes que sacaron de las orejas, y Aarón se dejó gobernar el pueblo. Hoy hay pastores que dejan gobernar el pueblo. No se puede dejar gobernar, porque tiene que usted gobernar con la palabra de Dios para que el pueblo suelte la palabra. No enseñe mentiras ni falsedades. Lo que debe de hacer no lo hace. Predicando que debe de darle plata, eso todos los días lo hace. Pero no le dicen al hermano de que obedezca su palabra. De la ira venidera. ¿Cómo la gente piensa escapar de la ira venidera? La gente piensa que escapar de la ira venidera es alejándose de Dios. La ira venidera no se dará contra la humanidad. Solo se dará si usted busca a Dios. Pero si usted se aleja más de Dios, la ira de Dios estará sobre él. Ya lo vamos a ver. San Juan capítulo 3. San Juan 3. San Juan 3:36. Es lo que dice. Te lo voy a leer para que veas que la ira de Dios contra quién está. 3:36. Mira lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Escúchelo, punto y coma. Está clarito ahí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quién es el Hijo? Señor Jesucristo. Jesús es el verbo que es la palabra. O sea que hay que obedecer a quién. Es la palabra. Ahora, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero luego dice,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo, o el que rehúsa creer esta palabra, dice, no verá la vida, sino que, escúchelo bien, sino que la ira de Dios estará sobre él. No es palabra mía, ni lo he escrito, ni lo estoy inventando, está aquí escrito. La ira de Dios viene contra el desobediente. Y eso es lo que pasó el día sábado. Este es un poquito de la ira de Dios. Y falta más. Y si usted no busca más de Dios, pues va a venir más cosas peores. Así que hay como hacerlo de Nínive. Nínive se convirtieron toditos a Dios. Hasta el gobernador se humilló y se postró ante Dios. Si no, vendrán cosas peores. Y si usted no lo cree, pues que la palabra está clarito. Eso es lo que pasa el día. Por eso pasan las cosas. Porque la gente no crea la palabra. Y está escrito aquí lo que va a pasar. Los acontecimientos. Eso lo dijo su discípulo. Esto va a pasar. Esto y esto y esto. Esto a mí no me causa admiración porque está escrito la palabra, porque todos los días escudriño la palabra y me doy cuenta y me busco a Dios y digo, Señor, tenga misericordia. Pero la gente no quiere buscar la misericordia que Cristo necesita. La gente en vez de buscar se aleja de Dios, se aparta de Dios y cuando escuchan el mensaje de Dios, murmuran en su corazón, cae la palabra, llega al corazón como un balón de fútbol. Llega la palabra y rebota. Usted es un agente libre. Pero si no tiene a Dios, no tiene a nada. Dice la Escritura acá, en medio de su corazón no hay Dios. En medio de su corazón no hay Dios. Pero el sabio en su corazón, sí hay Dios. Ahora, miren lo que dice ahí. Ya vimos ahí. Miren lo que pasa con Hechos. Capítulo 19, 28. Vamos a ver qué pasa con una... Aquí tenían un ídolo que era la diosa Diana. Y cuando llega Pablo a Éfeso, le comenzó a predicarle a todo Éfeso que eso que hacía, esa Diana no era ningún dios, era un ídolo. Miren, en eso también eran idólatras. Y eso le pasa hoy a los católicos que son idólatras, que están postrándose contra imágenes. Eso es un pecado para Dios. Por eso muchos dicen que no, que el pueblo de Israel fue idólatra. Por momentos obedecían a Dios, cuando se apartaban de Dios, eran idólatras. Hoy en día, si usted está en idolatría, está apartado de Dios, está lejos de Dios. Así que se acerque a Dios, dejando idolatría, muñeco, arete y todo pecado, para que Dios se acerque a nosotros. Miren lo que pasa en Hechos 19, 28. Miren lo que pasa aquí, 19, 28. Miren, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Éfesos, grande es Diana de los Éfesos. Miren cómo gritan en Éfeso. ¿Quién gritaba? Los que eran idólatras. Y si usted lee el alboroto en Éfeso, en 19:23, se da cuenta quién llegó a predicar ahí a Éfeso, el apóstol Pablo, y comenzó a decirle que esa diosa Diana, esos muñecos que hacían, no eran ninguna clase de dioses, no eran dioses paganos. Que el Dios que era verdadero es el Dios que no se ve, que era el que hablaba del apóstol Pablo. Y la gente se llenaron de ira contra Pablo. Pero se metieron en un problema porque se metieron con ira fue contra Dios. Pero la ira del hombre no puede hacer nada contra Dios. Eso es lo peor. Si usted se ira contra Dios, usted no puede hacer nada. Porque si usted se ira, se está metiendo en problemas con él. Y usted no lo puede ver, ni lo puede tocar, no lo puede, pero ni transmiar, no lo puede ni tocar con nada, ni porque usted use la bala o la mejor arma. Nunca podrá tocarlo a Dios ni herirlo. Porque Dios es el que tiene el poder y la vida. Y estos hombres se iraron contra Pablo. Y la ira de Dios vino fue contra los que no obedecieron a Dios. No fue contra Pablo. Ellos se iraron, le metieron palo a Pablo. Pero dice que Dios lo levantó a Pablo, buenecito y sano, lo sacó de ahí y siguió predicando la palabra. ¿Por qué causa vino la ira? Porque ellos se iraron fue contra Dios. ¿Por qué causa? Porque ellos eran idólatras. Ellos amaban a esta diosa Diana. Y esa Diana no es ninguna diosa, porque diosas, mujeres no hay. El Dios es omnipotente, escuchen los nombres de hombre, pero no de hombre carnal, sino ese es un ser espiritual. Vamos a ver qué pasa. Romanos, capítulo 1, verso 18. Dice, pero ira de Dios se revela desde los cielos, mira, la ira de Dios se revela desde los cielos, contra toda impiedad, contra todo pecado e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, la verdad. Por medio de la injusticia detienen la verdad.
tienen la palabra, pero no la predican. Están ahí con la escritura, en vez de predicar la verdad, predican mentira. Y contra aquellos que predican esta mentira, la ira de Dios se va a revelar desde los cielos contra aquellos que predican mentira. Dios no mandó a tocar puertas a casa, mujeres. Dios no mandó a tocar puertas a hombres y a predicar mentiras. Dios mandó a predicar una verdad a todo aquel que se arrepienta y busque de su palabra. Entonces, por eso es que Cristo quiere de que la humanidad hoy en día, busque a Dios, porque si no buscamos a Dios hoy en día, los que están metidos en problemas es el que no busca de Dios. Por eso miren lo que dice. Porque la ira de Dios, no dice el hombre, la ira de Dios se revela desde los cielos. ¿Contra quién? Contra toda impiedad. Cuando hablamos de impiedad, hablamos de toda clase de pecado. Si usted es idólatra a los muñecos, está en pecado. Si es idólatra, mujeres engaretadas, peor el hombre que hoy en día ha dejado el uso natural por la contra la naturaleza. Todo, homosexual, de que son hombres y hacen mujeres. Eso es un demonio satánico, que si usted no busca a Dios y se arrepiente, y tiene que ser lo que es, no lo que no es, no imita al diablo, imite a Dios, haciéndose hombres, perdón, haciéndose mujeres, son hombres y se hacen mujeres, y no son ni mujeres, son hombres, pero un demonio entra y los ciega y los hace ver que están bien. Y Dios no quiere la muerte para nadie, pero si usted sigue el mal, la ira de Dios estará desde los cielos contra aquellos que hacen el mal. Y eso está aquí escrito, dice. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos con toda impiedad e injusticia. Los hombres que defienden la injusticia, con la injusticia, la verdad. Es decir, con la injusticia defienden la verdad. Que por predicarme un mensajito a mi hermano bonito, no le predico la verdad. Eso hoy en día pasa a muchos. Hay congregaciones llenas que ven que hay miles de almas, pero están llenecitos y cargados de pecado. Dios no quiere multitud. Dios lo que quiere es calidad. Es obediente, humilde, sencillo, irreprensible, delante de la presencia de Dios. Si usted es altancioso, usted es un vanidoso, usted es una persona que se gloría de nada, porque todo lo que usted tiene, si usted es rico, todo lo que tiene, aquí se quedará. Nada se llevará sin momento que usted se vaya de aquí. Y si se va sin Cristo, se va al infierno y se ha perdido para siempre. Y eso no te lo digo yo, eso está aquí en la palabra. No estoy hablando del tema del infierno, pero en cualquier momento subiré el tema del infierno, que la gente piensa que el infierno es una literatura, que el infierno piensan que es un cualquier, que es en la tierra. ¿Qué tierra? La Biblia dice que el infierno está en el corazón de la tierra. El que se muere lo lleva para allá, y ese que va para allá conoce la ruta, que son los demonios. Cuando la alma en pecado muere, el demonio dice yo para abajo. Recuerden cuando Lázaro murió, los ángeles de Dios se llevaron a Lázaro, se llevaron a los senos de Abraham. Conoce para allá, alguien que nos lleva para allá cuando obedecemos su palabra. Así que no me venga usted a decir que la palabra de Dios solamente es amor y amor. La Biblia también hablará todas las cosas. Amor y ira. Verdad y amor. La palabra verdad va acompañada con el amor cuando. ¿Sabe por qué habla Dios la verdad? Es para que usted busque el amor de Dios. Si un padre de familia en un hogar solamente pasa riendo los hijos, recuerde que su hijo a usted lo va a ¿qué cosa? Lo va a manconear. Hoy en día hay hijos perdidos porque los padres han dejado la autoridad del padre. El hijo manda ahorita al padre. Y está escrito, en los posteriores tiempos, los hijos matarán a los padres y se está pasando eso también. Y la gente piensa que esto es normal. Y está aquí escrito. Pero la gente piensa que esto es un juego, que es una broma, que esto es la palabra. Otro dice que la palabra no es verdad, que es escrita por el hombre. La Biblia dice que todas las escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Útil para enseñar, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¿Dónde viene la gente diciendo que solamente Dios es amor? Romanos 2:5. 2:5 y 8, vamos a leer. Dice,
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, escúchalo bien, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Bien lo que dice, la ira se viene contra el hombre. En vez de obedecer los mandamientos de Dios, los endurece. ¿Cómo se endurece? Es que no quieren obedecer la palabra de Dios. En vez de obedecer, lo endurecen. En vez de creerle a Dios, se apartan de Dios. Pero se mete en un problema. Porque alejarse de los mandamientos de Dios, está la ira de Dios ahí. Y luego en el otro dice, pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, en el 9, tribulación y angustia, escuchen, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y si el hermano se aparta de los mandamientos de Dios, habiendo conocido la verdad, también le viene juicio. No piensen que no lo va a venir. Por eso que hay que estar recto con Dios. Y si el pecador tampoco busca a Dios, también le viene juicio. Aquí está gente persona para con Dios. Si usted tiene una vida doble, prefieriésela. Dios no quiere que tenga una vida doble. Pues eres evangélico o eres mundano. Pues eres cristiano verdadero o eres un cristiano mundano falso. Aquí eres falso o verdadero. Pues así tiene que ser verdadero. Y el verdadero se lo conoce por la obediencia a su palabra. Usted puede tener 10.000 años, pero si no obedece a la palabra, no le vale de nada los 10 o los 20, 30, 40 años que tenga la familia del Señor. Eso no le importa a Dios. Pero está escrito, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Dios lo que le interesa es que usted sea humilde y sencillo y no dejar que por los años que tenga en los caminos del Señor, no más bien dele gloria a Dios, porque por la verdad de Dios tiene que son 40 años, pero recuerden lo que tiene que vivir obedeciendo los mandamientos de Dios, no sus mandamientos ni su carnalidad, porque eso no le agrada a Dios. Pero, vamos a ver qué dice. Romanos, capítulo 4, verso 15. Vamos a ver qué pasa. No, Romanos 5, 5, 9. Romanos 5, 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en tu sangre, por él seremos salvados de su vida. Cuando uno busca a Dios, aquí el apóstol Pablo, yo era un hombre que mataba. Pablo era un perseguidor de la iglesia, Pablo era un hombre que mataba, pero lo hacía por ignorancia, por una rudeza de su corazón y lejos de Dios. Y recuerde que Pablo era preparado a los pies del rabino Gamaliel, un hombre que conocía de la soberanía de Dios. Rabino Gamaliel, un erudito, un escribano gentil que preparaba un abogado, es decir, como un arquitecto. Pero él era preparado en letra. Y Pablo fue preparado a los pies del rabino Gamaliel. Pero Pablo, siendo preparado, este hombre capacitado, odiaba a los evangélicos, odiaba a los que hablaban de Jesús. ¿Qué pasó con él? Esa letra que había aprendido Pablo con el rabino Gamaliel, esas letras eran carnales, animales y diabólicas. Si usted se prepara en seminarios carnales, usted es una persona que está matando almas y llevándolas para el cielo. ¿Cómo las mata? Porque no le enseña la verdad, lo tiene muerto a los hermanos ahí sentados, haciéndole creer que estamos en el evangelio, como obedeciendo a una mentira del hombre. Por eso que Pablo mataba a los santos, era un hombre preparado, los pies del rabino Gamaliel, un hombre preparado. ¿Qué le dijo? Mataba a los santos. Por eso dijo Pablo, lo que he aprendido atrás lo he hecho a la basura por ganar a Cristo. La enseñanza verdadera no viene del seminario de hombres. El que prepara o el que capacita o el que delega no es ningún hombre. Es el Espíritu Santo cuando usted se mete en ayuno y oración porque es excluido de Dios y hace su voluntad. No se meta usted que porque tiene un cheque que gana $1,000 mensual. Eso no lo autoriza a usted que usted sea un qué cosa, un ministro de Dios. Eso no lo autoriza a usted. Aquí yo tiene que llamarlo, por eso en Romanos capítulo 10, 15 dice, ¿y cómo irán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí Dios tiene que llamarlo. Este mandamiento no es el que se necesita, este mandamiento es el Espíritu. Porque el Espíritu es el que llama y el Espíritu es el que tiene la capacidad al hombre para que realmente sea un ministro de Dios. No a mujer, a un hombre para que sea ministro de Dios. Hay mujeres predicadoras, pastoras, ¿dónde salen? De Cristo no salió ni una.
Y Cristo dijo en San Juan capítulo 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo les he hecho vosotros lo hagáis. Y si Cristo no cogió a una mujer y la puso como pastora, ni a su mamá la puso como pastora, ¿y quién es usted para que ponga como mujer pastora? Es una mentira del diablo. Defiende eso. Eso no es obediencia hacia Dios. Obedezca a Dios antes que todas las cosas. Pues el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1:10 dijo, pues busco el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de dar a los hombres. Si todavía a los hombres no sería siervo el Señor Jesucristo. Pues yo no le hablaba a ningún hombre. Yo quiero hablarles a Cristo. Pues eso es la verdad para que usted busque la verdad que es Cristo. Y tampoco soy yo. La verdad es la palabra. No busque su favoritismo, no busque su carne, busque la voluntad de Dios que es obedecer los mandamientos, porque usted es pastor, si usted es llamado por Dios, pues no debería poner su mujer como pastora, pues Dios tiene que escoger a otro, pero que sea hombre. Dios, usted no se puede leer los límites de los mandamientos de Dios. Dios escogió a hombres para su ministerio. A ninguna puso mujer pastora. Lo seguían y la mujer tenía poder de la gracia también. Pero no Dios la ha puesto a ella por pastora, porque el principio de la creación, la que pecó contra Dios primero fue Eva, y luego fue Adán. Y recuerde que el que fue hecho formado primero fue Adán, no fue Eva. Así que el primero es el que tiene la autoridad de hacer. Jesús dice que estaba en un círculo, le dijo él una pregunta. ¿Cuál de vosotros es el mayor aquí? ¿El que sirve a la mesa o el que está sentado? Y los agarró el círculo ahí y comenzaron ellos a turbiar ahí. Ellos dijeron los que están sentados a la mesa, ese es el mayor. Le dijeron mentira, el mayor es el que sirve. ¿Y quién es el mayor ahí de ellos? Era Jesucristo. Aquí no habla mayor en edad, aquí habla mayor en madurez, en la obediencia de la palabra. De esa madurez que está hablando. Aquí no es que usted tenga los miles de años naturalmente viviendo, aquí es que usted tenga 10 o 5 o 2 años, pero viva la palabra. No se enoje conmigo. Yo sé que esto hay uno que le gusta y uno que no le gusta. El que tenga carne esto le duele, el que tenga el espíritu se goza. Y yo te lo digo porque esto es una verdad. Y lo he visto en muchos lados. Que he ido a predicar, hay unos que murmuran, pero a mí no me importa. Yo estoy hablando de la verdad. Y si el diablo quiere hacer cualquier cosa, la verdad es que Dios la permite. No podrán tocar a nadie sin que Dios no lo permite. Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. Miren lo que dice Efesios 2, 3. Dice, entre los cuales también no todos nosotros, miren lo que dice Pablo, todos nosotros vivíamos en otro tiempo. En otro tiempo Pablo era un criminal y mataba a los que creían de Jesús, pero Jesús como un problema de él. Luego, en los deseos de nuestra carne, oiga, la madre es esta carne cuando no es sujeta a Dios, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los otros. O sea que cualquier vez tiene que dejar de hacer la carnalidad de antes, de hacer todas las cosas perversas, no puede hacerla ahora, tiene que hacer las cosas nuevas. Y cuando usted es una nueva criatura en Cristo, no es nacimiento, no es nacimiento natural, es nacimiento espiritual. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, dice que recién usted ha nacido y es un hijo de Dios. Pablo dice, yo era en otro tiempo, pecador, un hijo de ira, porque Dios me odiaba, mataba a los perseguidores, a los que hablaban de Jesucristo. Y si usted me un seguidor de Cristo, deténgase, porque el problema se lo gana a usted, no yo. Porque Pablo mataba a los que perseguían de Jesucristo.